Buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Espero que donde tú te encuentres estés bien, que el Señor sea guardando tu vida, sea guardando tu familia. Estamos en un tiempo difícil, así es que hay que cuidarnos y es importante que la iglesia dé testimonio de este cuidado, porque al cuidarnos nosotros, cuidamos a las personas que amamos y eso se llama responsabilidad. Y como cristianos tenemos responsabilidades, amén. Entonces vamos a dar gracias a Dios por este día. Vamos a orar por la palabra de Dios, para que Él sea hablándonos a través de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, sea hablando a nuestros corazones, sea transformándonos y sea cambiándonos más y más conforme a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Gracias por cada familia, Señor. Gracias por las personas que se conectan a ver tu palabra, a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido que a ellos, a cada uno de ellos y a nosotros seas guardándonos, Señor. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, Señor, ayúdanos a ser responsables como cristianos, Señor, para dar testimonio de ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Pongo la vida de cada persona, de cada familia en tus manos. Ponemos nuestras propias vidas en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de tus hijos, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. La palabra dice que tu voluntad es que demos gracias en todo. A pesar de las circunstancias, hoy te damos gracias, Señor. Y cualquiera que fuera nuestra situación, Señor, tú sigues estando en tu trono y tú mereces la gloria, mi Dios. Tú no has cambiado, sigues siendo el mismo y en ti hemos confiado, mi Señor. Muchas gracias, Señor. Esta mañana yo te pido que bendigas esta palabra, Señor, que uses mi vida, Señor, en tus manos como un instrumento, Señor, pero que la gloria sea para ti, mi Señor, y para tu presencia, Padre. Hoy te doy gracias, Señor, y vamos a entrar, Señor, a este tiempo de consejo, de palabra, Señor, para ser edificados, Señor, y que la palabra pueda cumplir su propósito. Seamos redarguidos, enseñados, corregidos, Padre, para tu gloria, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy seguimos con la serie de los mensajes a las 7 iglesias de Asia. Y hoy vamos a comenzar con la iglesia. Vamos a continuar con la iglesia de Esmirna. El domingo pasado se compartió la iglesia de Éfeso y el antepasado yo compartí la iglesia de la Odisea, que realmente la iglesia de la Odisea es la última carta, pero empezamos de esa manera. Hoy vamos a continuar con la iglesia de Esmirna y te invito a que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y solamente son 4 versículos, pero quisiera que pusieras atención porque vamos a ir desmenuzando y vamos a ir explicando cada versículo, porque al ser menos versículos nos da la oportunidad de ir profundizando más. Nos da más tiempo para profundizar en la palabra. Y vamos a leer la palabra, Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dice, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. Dice, es hablando del Señor Jesucristo. Recordemos que en estas cartas el Señor Jesucristo está hablando estos mensajes a estas 7 iglesias. Muy bien. Y luego le dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Luego les dice,
no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien, pues como les comentaba al inicio, vamos a seguir con esta serie de estos mensajes a las iglesias. El mensaje que hoy vamos a estar escuchando es un mensaje que va dirigido a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se conocía también en ese momento como la perla del Egeo. Esto debido a su belleza. Tenían pavimento, eran las calles pavimentadas, tenían grandes construcciones. Incluso en esta ciudad, estamos hablando de la ciudad que estaba ubicada al norte de Éfeso. Por consiguiente, la ciudad de Esmirna llegó a tener una disputa entre la importancia, porque como Éfeso también tenía una posición ubicada marítima, tenía un puerto, Esmirna también tenía un puerto. Entonces, estas disputaban el primer lugar de las ciudades del continente de Asia. Sin embargo, vamos a ver que la ciudad de Esmirna, como les comentaba, tenía un puerto donde se comunicaba con Roma y con Persia, es decir, era un punto estratégico hablando comercialmente, porque en esta ciudad tenía conexión estas dos ciudades importantes. La iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias que no recibe exhortación por parte del Señor Jesucristo. Es decir, si ustedes recuerdan, en la iglesia de Éfeso, Jesucristo dice, primero exalta cualidades de la iglesia de Éfeso y luego le dice, pero yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, hay una exhortación, hay un llamado de atención. Sin embargo, en la iglesia de Esmirna no sucede esto, y la iglesia de Filadelfia pasa lo mismo. Es una de las iglesias que no recibe exhortación por parte del Señor Jesucristo. Pero es importante que entendamos que el contexto de las iglesias en general, de las 7 iglesias, estamos viendo un contexto donde los cristianos sufrían persecución, donde los cristianos por causa de su fe eran presionados, eran perseguidos, les prohibían ciertos privilegios que a todos los ciudadanos tenían. Entonces, el ser cristiano en los tiempos de estas 7 iglesias no era cualquier cosa. Eso implicaba comúnmente que serían perseguidos, serían incluso muertos a causa de la fe. Es importante entender esto, porque a nosotros, al comprender este contexto, vamos a visionar, vamos a entender que el cristianismo en estos tiempos no era como el que nosotros vivimos aquí, al menos en Ciudad de México. No era como el que se vive tal vez en algunos otros estados. El cristianismo que se vivía en esa época era un cristianismo que estaba bajo una opresión del Imperio Romano para negar a Jesús. Entonces, eso habla de manera inicial que la iglesia de Esmirna vivía en una constante persecución y presión, privada de privilegios, privada de libertad incluso para poder compartir o poder expresar su fe. Esto vivía la iglesia de Esmirna. Eso nos habla de un contexto muy difícil. Y vamos al versículo 8. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Recordemos que, como nos explicaban el domingo pasado, esta palabra regularmente se atribuye a que el mensaje era para el pastor o el líder que estaba en esa iglesia. Muy bien, y el Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es una carta donde el Señor Jesús dirige este mensaje, y de manera inicial Él se presenta con ciertos títulos. Pero es importante que usted aprenda que el libro de Apocalipsis es uno de los libros que es muy especial, muy particular. ¿Por qué? Porque es un libro donde más
títulos o nombres se les da al Señor Jesucristo. Se le menciona también en Apocalipsis 1 como el testigo fiel. Se menciona también como el primogénito de los muertos, como el alfa y el omega, como el primero y el último, como el que estuvo muerto y vivió, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como el león de la tribu de Judá. Y aproximadamente hay 24 títulos que se le añaden al Señor Jesucristo, que Él menciona y de la manera que Él habla de sí mismo. El libro de Apocalipsis es el libro que más títulos o nombres se le nombran al Señor Jesucristo. Eso es interesante. El versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. De manera el Señor Jesucristo le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra tribulación significa en el original griego presión en las circunstancias, significa aflicción, angustia, persecución. Y la iglesia de Esmirna tenía principalmente dos opositores que ellos les perseguían, se oponían al evangelio de Jesucristo, se oponían a los cristianos mismos. Y los primeros era que en Esmirna había una comunidad grande de judíos, quienes solamente dice el versículo que no lo eran, quienes incitaban a la persecución a los cristianos. Y Jesús usa una fuerte expresión al decirles sinagoga de Satanás. Esto no es una sorpresa, porque en el libro de los Hechos, los judíos mismos, los fariseos, perseguían a los cristianos y se oponían al evangelio y al Señor Jesucristo, lo que ponían en duda su paternidad espiritual, la cual no procedía de Abraham. Jesús dijo en Juan 8:37, cuando Jesús le dice a los fariseos, dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Dice: yo hablo lo que he visto de mi Padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo: si sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham, pero ahora procuráis matarme a mí, que os he dicho la verdad, que os soy de Dios. Esto no lo hizo Abraham, ¿verdad? Intentaron. Dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Jesús les está diciendo que el hecho de que vinieran de una descendencia de Abraham como pueblo de Dios, como judíos, no significaba realmente que estaban haciendo la obra de su padre, porque recuerden que para los judíos Abraham es el padre, e incluso para nosotros se conoce como el padre Abraham. Y imagínense, Jesús le dice a los judíos que ellos están imitando unas obras que Abraham no haría. Y en Romanos 8:28 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón por el Espíritu. Lo que les está diciendo Jesús a los judíos, que el hecho de que ellos digan que eran judíos y que tuvieran una circuncisión externa y una vestimenta externa y una forma de hablar y aún conocer la ley, no significaba que eran judíos. Dice: son judíos aquellos que son circuncidados en el corazón por el Espíritu. Y eso me lleva a una cosa, que no porque diga que soy cristiano, que sea cristiano. Muchos decimos que somos cristianos, pero lo decimos de manera externa, lo decimos con nuestras palabras. Sin embargo, nuestros hechos no revelan que seamos cristianos. Nuestra forma de pensarnos como un cristiano, hablamos como alguien que no conoce a Dios, escuchamos música del mundo, hablamos groserías, andamos blasfemando, pero decimos que somos cristianos. Y parece que tenemos un paralelismo con los judíos. Los judíos decían: nosotros somos hijos de Dios, somos de la descendencia de Abraham. Pero Jesús les dice: a mí lo que me interesa, que hay una circuncisión en el corazón.
Jesús está hablando de algo interno y no de algo externo. Yo no soy cristiano porque cante canciones cristianas. Yo no soy cristiano porque tengo un pescado en mi carro. Yo soy cristiano porque vivo la palabra de Dios y honro a Dios primero. Yo soy cristiano porque me esfuerzo para vivir conforme le agrada a Dios y porque hay frutos que revelan que soy cristiano. Hoy muchos son cristianos de palabra, pero no de hechos. Hoy muchos se llaman cristianos, pero no procuran obedecer la palabra de Dios. O muchos se dicen cristianos, pero viven alejados de la voluntad de Dios, haciendo lo que quieren y viviendo como quieren. O muchos se llaman cristianos y odian. Y lo que está hablando aquí el Señor Jesucristo de estos grupos de judíos, que ellos aparentaban una cosa, pero no eran, dice, los confronta. Dice, ustedes la circuncisión la tienen de manera externa, pero yo busco la circuncisión del corazón, la que revela y la que primero tiene que cambiar. Debemos de tener cuidado cuando nosotros como cristianos decimos con nuestras palabras que somos hijos de Dios. Eso implica una responsabilidad y eso implica tener una mentalidad diferente. Eso implica que nosotros pertenecemos a una cultura celestial, la cual es diferente a la cultura del mundo, la cual choca con los pensamientos e ideologías del mundo. Pero decir que somos cristianos nos lleva a una responsabilidad de vivir de tal manera que las personas que nos conozcan y que nos vean digan, este hombre, esta mujer son diferentes. Dios tiene que transformarnos primero y cambiar nuestro corazón antes que cambie nuestra lengua, nuestras palabras. Dios anhela que más que andemos diciendo que somos cristianos con palabras, Dios anhela que lo demostremos con hechos. Porque de nada sirve que yo diga que soy cristiano cuando mis hechos evidencian que no lo soy. Y eso le está diciendo Jesús a este grupo de judíos, opositores del evangelio, perseguidores de los cristianos y opositores al mismo Señor Jesús. Y el segundo grupo de opositores que había en la ciudad de Esmirna era el Imperio Romano. El emperador que estaba en la ciudad en ese momento en Esmirna demandaba adoración como a un dios. De hecho, se les ofrecía incienso como a Dios. Y el no hacerlo se consideraba traición contra el imperio. La iglesia en ese momento histórico de Esmirna era como una sociedad secreta prohibida. Ellos los consideraban como opositores al gobierno romano. Y muchos cristianos eran arrojados al Coliseo romano para ser devorados por bestias. Muchos de ellos eran arrojados con sus familias, con sus hijos, con ancianos, mujeres aún embarazadas. Otros fueron decapitados, crucificados, torturados, eran puestos como antorchas humanas. Los cristianos no conocían la palabra libertad. Prácticamente decir que eran cristianos era su sentencia de muerte a causa de su fe y del evangelio en que ellos habían creído. El Imperio Romano trató de aplastar a los cristianos. Y fíjense, les voy a explicar por qué. Porque como el emperador demandaba adoración como un dios, cuando el evangelio era compartido con el pueblo y la gente comenzaba a creer en Jesús, entonces le quitaban adoración y le quitaban personas que tenían esa veneración hacia el emperador. Lo que estaban haciendo los cristianos es que estaban disminuyendo el grupo de personas que adoraban al emperador romano.
Y claro, al imperio romano eso no le convenía, que quitara seguidores del emperador. Por eso el imperio romano era un opositor fuerte contra los cristianos en Esmirna y en todas las iglesias de Asia. De hecho, en el primer siglo, cuando la iglesia primitiva nace, dice la Biblia que ellos estaban en Jerusalén cuando recibieron el Espíritu Santo, pero que fueron esparcidos porque ahí comenzó la persecución. Ustedes se imaginan que ver esta escena de que llevan a tu esposa, a tus hijos a un coliseo para ser devorados. Eso es lo que sucedía. Los cristianos se reunían en cuevas, en catacumbas, que eran galerías subterráneas en las ciudades de Roma. Se reunían en cementerios, en lugares que no fueran muy comunes. Pero, sin embargo, los judíos muchas veces trabajaron en conjunto con los romanos para llevar a los cristianos a juicio y a muerte. Qué difícil es que como cristianos sepamos de esta situación. Sin en cambio, para nosotros, como ser una cultura occidental, nosotros estamos ajenos a eso. De hecho, nosotros podemos predicar. De hecho, nosotros podemos tener una Biblia en la calle. De hecho, nosotros podemos compartir el Evangelio en la calle a los compañeros. Pero en esos lugares no se puede. Lo que me lleva a una cosa y primera aplicación, que la libertad del cristianismo, o la libertad que tenemos para expresarnos, nos lleva a la comodidad. Porque cuando eres más oprimido y cuando hay algo que se opone a predicar el Evangelio, hay algo que sucedía en Esmirna, y es que la iglesia estaba creciendo, es que algo no podían detenerla, porque a pesar de la opresión, a pesar de los opositores romanos y judíos, la iglesia no se detenía. Y hoy que tenemos la libertad de buscar de Dios, y hoy que tenemos la libertad de predicar, no lo hacemos. La comodidad es dañina para el cristiano. El tener todo es dañino para el cristiano. Por eso muchas veces sabemos manejar más la escasez, los problemas, que tener abundancia, porque regularmente cuando tenemos abundancia nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos estabilidad nos hacemos cómodos y nos olvidamos de buscar la presencia de Dios. Y eso es triste, porque hay países donde la gente hoy en día, actualmente, no en la iglesia de Esmirna, en África, en Egipto, en el Cairo, en Afganistán, en la India, el ser cristiano es causa de muerte. El hecho de que nosotros no lo veamos no significa que no esté ocurriendo. Y debería de dolernos, porque la Biblia en Corintios dice que somos parte de un mismo cuerpo, y que cuando un cuerpo, un miembro se duele, a todo debería de dolernos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Sin embargo, mayormente hay mucha indiferencia de parte de nosotros. No nos interesa lo que pasa en la India, no nos interesa lo que pasa en Afganistán, en África, porque yo no estoy ahí, pero nos debería de doler el corazón, porque son hermanos en Cristo Jesús, como tú y como yo, gente que fue comprada con la sangre de Jesucristo y escogidos por Dios. Es triste ver eso hoy en día, que no nos interesa lo que pasa en otros países, porque son nuestros hermanos. El Señor Jesucristo deja ver un elogio para la iglesia. Le dice su pobreza. Le dice: ustedes son pobres, y tu pobreza, pero tú eres rico. La palabra pobreza se refiere a ser un mendigo, indigente. La palabra pobreza en el original indica un estado de vileza y de ser menospreciable. Y ellos estaban viviendo un estado de falta de economía. Al estar en una ciudad donde a los cristianos no se les aceptaba, significaba que ellos tenían trabajos
que no tenían trabajo. Significaba que cuando llegaban a un lugar y les preguntaban, tal vez porque había muchos dioses, había mucha idolatría, seguramente les preguntaban qué religión profesaban o qué Dios seguían. Y al decir que eran cristianos, porque ellos no mentían, eran rechazados. Lo que los llevó a vivir una pobreza extrema, lo que los llevó a mendigar incluso. ¿Ustedes imaginan eso? Los cristianos de Esmirna estaban viviendo un momento muy difícil. Muchos, al convertirse a Cristo, perdieron sus derechos como ciudadanos. Muchos, al aceptar a Jesucristo, vivieron momentos de escasez económica por causa de su fe. Sin embargo, podemos ver que el Señor Jesucristo hace un contraste que cambia todo el sentido de la pobreza que ellos tienen de manera literal. Y que a pesar de su condición económica, Jesús les dice que eran ricos. Jesús les dice que eran ricos. Fíjense bien, contrasta una condición natural, una realidad en su pobreza, pero resalta una condición espiritual que nos deja ver a nosotros como que como cristianos, aunque pudiéramos tener todas las riquezas, podemos tener carencia, podemos ser humildes, incluso no tener muchos recursos económicos. Pero yo quiero decirte una cosa, que si tenemos a Cristo Jesús, que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos las personas más bendecidas de la tierra. Lo tenemos todo, porque Esmirna tal vez tenía pobreza, pero tenía Cristo en su corazón, y eso nos hacía los hombres más bendecidos y ricos espiritualmente. Ellos tenían un valor incalculable. Habían encontrado la salvación y la vida eterna en Jesucristo. Y aunque el hombre pudiera tener todo, absolutamente todo, yo quiero decirte que las riquezas no llenan el corazón. Yo quiero decir que la abundancia económica no llena el corazón, porque en el corazón del hombre hay un vacío, y ese vacío solamente puede ser llenado por Jesús de Nazaret, por Jesucristo. Si tenemos a Cristo, entonces lo tenemos todo. Y a pesar de las carencias económicas que los cristianos vivían en Esmirna, ellos eran fieles, seguían fieles a Cristo. Segunda de Corintios 6:10 nos dice Pablo: como entristecidos, mas siempre gozosos. Fíjense, aquí dice: como pobres, mas enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pablo sabía bien que era la escasez económica, pero dice: yo he aprendido a andar en todo, he sido enseñado he sido entrenado para tener escasez, pero para tener abundancia. Él sabía que las cosas materiales pueden ir y venir. Sin embargo, Pablo dice: como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿A qué se está refiriendo Pablo en este versículo? A que él tenía a Jesucristo en su corazón. Él, siendo un hombre judío, fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel, perseguidor de la iglesia, gente preparada, una persona preparada, estudiado, dice que todo eso lo tenía como trapo de inmundicia. Pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, algo cambió en su vida. Él fue lleno. Estos versículos nos dejan ver entonces dos contrastes. Por un lado, le dice a la iglesia: ustedes tienen pobreza, pero por otro lado, ustedes son ricos. Y no estamos hablando de algo material, estamos hablando de la riqueza espiritual, de la riqueza que es o que significa tener a Jesucristo en nuestro corazón. Matthew Henry hace un comentario acerca de esto. Dice: muchos de los ricos de este mundo son pobres en cuanto al venidero, y algunos que son pobres por fuera son ricos por dentro, ricos en la fe, ricos en dones, ricos en esperanza. Dice: donde hay abundancia espiritual, la pobreza externa puede soportarse. Va a haber momentos donde vamos a tener escasez,
donde vamos a vivir momentos donde no tendremos mucho. Pero dice que cuando hay una riqueza espiritual, se puede soportar la pobreza externa o la escasez. ¿Por qué? Porque nosotros hemos entendido que la riqueza no viene de lo material, sino viene de Cristo Jesús. Pero no una riqueza material, sino una riqueza espiritual. Al hombre no le sirve de nada tenerlo todo en la vida. Al hombre no le sirve mucho tener una cuenta en el banco cuando hay un familiar enfermo. No sirve, porque el dinero no puede comprar la salud. El dinero no puede llenar el corazón vacío del hombre. El único que puede llenar el corazón del hombre perdido se llama Jesucristo. Mire, si usted tiene a Jesucristo, siéntase el hombre más rico de la tierra. Siéntase el hombre más bendecido, porque usted y yo hemos encontrado el verdadero tesoro, más que perlas preciosas, más que el oro refinado, más que la plata. Hemos encontrado al Señor Jesús, y Él es lo más importante, Él es lo más valioso, porque en esta vida todo es temporal, pero el anhelo del cristiano debe ser tener un encuentro con Jesús en el cielo, y lo demás, todo lo demás es añadidura. Pero muchas veces buscamos las añadiduras y no buscamos al Dios que bendice. Estamos equivocados pensando que acumulando cosas eso nos va a hacer felices, y traerá una felicidad temporal, momentánea, pero hay una riqueza eterna y algo que nos espera en el cielo, y es el Señor Jesús. La Biblia dice en Mateo: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo si pierde su alma? ¿De qué le servirá al hombre tener todas las riquezas, una cuenta en el banco con mucho dinero, si pierde su alma? No le sirve de nada. Cuando nosotros morimos no nos vamos a llevar absolutamente nada. No nos sirve. Es como dice Pablo, como inmundicia, como trapos de inmundicia. ¿De qué nos sirve tener un carro lujoso? ¿De qué nos sirve tener una casa grande, amueblada, lujosa, si no tenemos a Cristo? Somos los hombres más miserables que pueden haber. De hecho, Jesús, en el mensaje de la Odisea, una ciudad que era rica, hacía confecciones con lana negra, la cual era muy lujosa y cara. Tenían universidades de medicina. Les dice: ustedes son pobres, ustedes son ciegos. Porque la iglesia de la Odisea tenía mucha riqueza, pero Jesús les dice: ustedes son pobres, ustedes son miserables, no tienen nada. Esto enfatiza la importancia de lo que verdaderamente tiene importancia en nuestra vida, y es el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En el versículo 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Dice: aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, dice, para que seáis probados. Y luego le dice: tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Jesús exhorta, invita a los cristianos de Esmirna. Le dice: no tengas miedo, porque vas a padecer. Qué tremendo que el Señor te diga: vas a padecer, vas a sufrir. Y esto me recuerda a la escena de Jesús cuando Jesús le dice a Pedro: el diablo pidió zarandearte. Y lo que esperaba Pedro dijera: pero yo no voy a permitir que te pase nada. Lo que esperaba Pedro es que le dijera tal vez: yo voy a cubrirte, yo voy a guardar tu vida, el diablo no te va a tocar. Pero lo que le dice Jesús a Pedro: pero he rogado para que tu fe no decaiga.
Jesús en ningún momento le dijo, reprendo al diablo. Jesús en ningún momento dijo, te cubro con la sangre. No, no, no. Jesús le dijo, he orado para que tu fe no decaiga. Y esto muchas veces hoy se saca fuera de contexto, diciéndole a los cristianos que a los cristianos no les va a pasar nada, que los cristianos no se enferman, que los cristianos no sufren, que los cristianos nunca van a tener aflicción. Eso es antibíblico, eso no viene en la Biblia. En la Biblia viene sufrimiento, en la Biblia viene dolor, persecución, muerte, gente decapitada, gente quemada viva. Pero eso sucede cuando sacamos de contexto los versículos. Eso es cuando de un versículo hacemos una enseñanza. Jesús le dijo a Pedro, he orado para que tu fe no decaiga. Y luego le dice esto a Pedro, para que cuando tú regreses, levantes a los demás. En otras palabras le está diciendo, mira, yo voy a permitir que seas zarandeado, pero vas a regresar. Le está diciendo, pero cuando tú regreses vas a ayudar a otros. En otras palabras, Jesús le está diciendo, te vas a sacudir, pero vas a edificar a otros. Y cuando Dios permite que seamos sacudidos, es para que bendigamos la vida de otros, para que seamos testimonio a otras personas. De manera anticipada les dice, vendrán tiempos difíciles, aún más de lo que ya vivían. Venía un periodo de persecución intensa. Dice, van a ser ustedes probados. Y la palabra probado en el original significa examinar, tantear, probar. La palabra describe una prueba de lealtad, una prueba de fuerza, una prueba de donde la fe es probada, la paciencia y el carácter del creyente. La prueba determina cuál es nuestra condición y posición en Cristo. Cuando somos probados es cuando realmente demostramos qué es lo que hay dentro de nosotros y dónde está nuestra fe. Porque es verdad, va a haber momentos donde nuestra fe va a ser probada, eso lo dice la Biblia, que sería metida en el horno de fuego como el oro. Va a haber los momentos donde la fe del cristiano tiene que ser moldeada. Porque entonces, si nuestra fe no es probada, somos cristianos de papel, que con cualquier problema nos queremos quitar la vida, que con cualquier problema queremos dejar la iglesia, queremos alejarnos de Dios. Y el cristiano no debe ser un cristiano de papel, tiene que ser un cristiano forjado en el fuego, porque cuando alguien pasa por fuego, su carácter es formado más a la semejanza del carácter de Cristo. Y es ahí, es en ese lugar de dolor, de sufrimiento, donde Dios está transformando nuestras vidas. Ahora no es fácil pasar esos momentos. Va a haber lágrimas, va a haber dolor en el corazón. Pero es ahí donde nuestra fe se fortalece más, yo te lo puedo asegurar. Es ahí donde las circunstancias te llevan a mirar hacia el cielo y confiar en el Dios soberano. Es ahí donde las circunstancias nos empujan a que nuestra fe permanezca firme en el Señor Jesucristo. Y que a pesar de las circunstancias sigamos creyendo que Él tiene el control. La Biblia dice que Él les dijo que por un periodo de 10 días serían atribulados. Y acerca de este periodo de 10 días hay dos interpretaciones. La primera postura nos enseña que ellos literalmente pasarían 10 días de persecución interna, de donde sería más intenso esa persecución hacia ellos. Habría días sangrientos, días de opresión. ¿Ustedes se imaginan lo que eso implicaba para los cristianos? Pero también esos 10 días se relacionan con un periodo donde bajo 10 emperadores romanos se intensificaría la opresión a los cristianos por causa de su fe.
la Biblia, la historia de los emperadores romanos nos enseña que en 10 periodos ciertos emperadores trajeron esa presión a los cristianos. Entonces este periodo que habla de 10 días se puede atribuir a una persecución literal en la ciudad de Esmirna, pero también se puede relacionar con el periodo de que los 10 emperadores romanos trajeron opresión a los cristianos. Fue un periodo donde los emperadores romanos se arremetían contra los cristianos, los crucificaban vivos, los quemaban como antorchas humanas. Es un contexto muy difícil. Lamentablemente hoy en nuestro día, como les comenté hace un momento, la libertad nos hace personas que no valoramos el evangelio. La libertad nos hace personas que no compartamos el evangelio. Aún muchos cristianos niegan ser cristianos hoy en día. Les da vergüenza. Aún muchos que se llaman cristianos viven en la secreta en su trabajo. En su trabajo nadie sabe que es cristiano. En su universidad a los jóvenes les da vergüenza decir que son cristianos por la crítica. Yo me pongo a comparar a los cristianos de Esmirna bajo una opresión constante, persecución, muerte. Su fe era fuertísima, su fe era sólida. Y yo me pongo a ver el cristianismo del día de hoy, donde hay mucha libertad para el cristiano y donde no se comparte el evangelio. Y la fe del cristiano es débil en nuestros tiempos, porque cualquier problema, cualquier situación difícil, queremos dejar a Dios, queremos echarnos a correr. Vean la balanza, un cristiano de Esmirna con un cristiano del día de hoy. Ahora este tiempo del tiempo de Esmirna era un tiempo de persecución. Nosotros aquí en Ciudad de México no lo vivimos. Pero ¿qué sucede en África? ¿Qué sucede en países de Asia, en China? Ellos están viviendo esto. Ellos están viviendo persecución. De ahí nace la iglesia secreta en China. Hay gente que está viviendo esta circunstancia. Sin embargo, vemos algo que llama la atención, que los que están viviendo en estas circunstancias están creciendo. De hecho, la iglesia en China es considerada como de las iglesias más grandes del mundo, porque a pesar de la persecución, de la presión, eso no los detiene. Y vemos de este lado nuestro cristiano livianismo, nuestro cristianismo conformista, nuestro cristianismo sin compromiso, sin pasión. Vemos un cristianismo débil. Comparemos el cristianismo que se vive en estos países con el que se vive en Latinoamérica. La comodidad nos hace daño como cristianos. Y cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, cuando vienen momentos de enfermedades, de problemas, es cuando más buscamos de Dios. Pero cuando pasa ese tiempo dejamos de buscar de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que constantemente busquemos su presencia, sea en la escasez, sea en la abundancia, sea en la salud o sea en la enfermedad, sea en la bendición o no. Si el Señor quiere que seamos cristianos estables, no como niños, como dice Pablo, que hoy busco de Dios y mañana no, que hoy quiero servir a Dios con pasión y mañana ya no quiero, que hoy me comprometo a buscar su presencia y mañana se me olvida. El cristianismo donde hay más persecución y muertes y lucha es un cristianismo que definitivamente está más fortalecido que el nuestro, y que donde está creciendo mucho más exponencialmente la iglesia en China. Y en Corea está la iglesia más grande del mundo de cristianos. ¿Por qué en un país donde hay persecución y opresión la iglesia crece más y en un país donde no hay persecución? Literal, porque en algunos estados de México sí hay, en Chiapas, en Oaxaca, en el Bajío, no crecemos, no tenemos hambre de Dios.
Nos tienen que estar obligando a buscarle a Dios. Nos tienen que estar rogando para que vayamos a la iglesia. Nos tienen que estar diciendo, hey, sirve a Dios. Como si esto fuera, como si estuviéramos comprando algo, como si estuviera en oferta. A nadie se le tiene que rogar para servir a Dios. Tenemos que servir a Dios en respuesta al amor que Él ha demostrado y a la fidelidad de Cristo Jesús en la cruz. Tenemos que buscar servir a Dios y amar a Dios porque Él nos amó primero y porque Él demostró primero su amor al ir a la cruz. Nadie tiene que decirnos que busquemos, porque tendremos que buscar. Al entender el sacrificio perfecto, tendríamos que responder a ese amor que es incalculable e incomparable. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Quisiera que pudiéramos entender esta situación. En el versículo Dios dice hasta el final, le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, la palabra corona no es una corona como la que pudiéramos pensar de un rey. La palabra corona en el original es la palabra estéfanos. La palabra estéfanos se refiere a la guirnalda que le colocaban a los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que cuando ellos ganaban les ponían una guirnalda como de flores. Eso es la palabra corona. No pensemos que vamos a recibir coronas literalmente. A esta palabra aquí en el original se refiere a una guirnalda, porque el único que merece la corona se llama Jesucristo. Él sí merece la corona del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no merecemos coronas. Aquí no está hablando de una corona literal, está hablando de una guirnalda. El único que merece la corona se llama Jesús. Y a Él es el único que merece la gloria y la honra. Dice, al que venciere también no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a esa muerte eterna sin Jesucristo, a la privación de la presencia de Dios y al destino que conlleva el no aceptar a Jesucristo y el rechazar a Jesucristo en nuestros corazones. Aquí está hablando no de la muerte física, sino de una muerte eterna, y eso nos habla del infierno. Para toda persona que muera hay dos lugares a donde ir: o es el cielo o es el infierno. Y dice aquí, le dice Jesucristo a la iglesia: si ustedes vencen, no sufrirán esa muerte, no sufrirán ese destino que es la pérdida de Dios por la eternidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nosotros, y a manera de conclusión, quisiera decir esto. Los cristianos de la iglesia de Esmirna son un ejemplo de fidelidad al Señor Jesús en medio de la aflicción y la persecución. Nos enseñan que la verdadera riqueza no es la material, sino la espiritual, porque podemos tenerlo todo y, como dice Jesús a la iglesia de la Odisea, podemos ser pobres. Los cristianos de Esmirna nos enseñan a que la fe del cristiano va a ser probada y que aún vamos a pasar por aflicción, pero eso no significa que Dios haya cambiado. El hecho de que pasemos por dolor no significa que Dios haya dejado de ser Dios. La Biblia en el libro de Apocalipsis nos enseña una posición de Dios. ¿Y sabes cuál es su posición? Él está en el trono. Y sabes, eso no ha cambiado. Él sigue en el trono, que en control de todo. Dios sigue en el trono. El hecho de que a nosotros se nos salga de fuera las circunstancias y tengamos dolor no significa que Dios no siga en su trono. La iglesia de Esmirna nos enseña que una vida con Jesús es mejor una vida que de riquezas o bienes.
Pero también vamos a ver cómo en tiempos difíciles esta fe que ha sido depositada en nosotros es fortalecida. La iglesia no disminuía, la iglesia no se apagaba por la presión, la iglesia crecía, la iglesia aumentaba su fe en momentos de dificultad, no los podían erradicar. Y a lo largo de la historia a los cristianos nos han querido erradicar, la misma Biblia ha querido ser desaparecida, pero la palabra permanece para siempre. Debemos entender entonces que estamos bajo la soberanía de Dios y entender que a Dios no se le sale nada fuera de su control y que Él obrará aún en los momentos difíciles. Y por último, la palabra Esmirna significa mirra. Y la mirra, en cuestión del sabor, era amarga. Pero cuando la mirra era machacada, era molida, desprendía un olor fragante, desprendía un olor agradable. Y por eso la iglesia se llama así, porque la iglesia constantemente era oprimida, machacada, molida. Pero delante de Dios, ellos desprendían un olor grato al Señor por su fidelidad a pesar de la aflicción. Nosotros como cristianos vamos a ser machacados y molidos. Vamos a pasar por momentos difíciles, donde tal vez va a venir depresión, va a venir las ganas de vivir, vamos a perderlas por momentos, nuestra fe se va a hacer añicos, va a haber momentos donde vamos a llorar, donde no vamos a entender por qué Dios permite cosas, donde vamos incluso a cuestionar a Dios por lo que está permitiendo. Pero quiero decirte una cosa, quiero que te la lleves en el corazón: somos como la mirra, vamos a ser machacados, pero delante de la presencia del Rey de Reyes estamos despidiendo un olor grato cuando somos fieles a pesar de lo que vivimos. Si tú estás siendo fiel en tu problema, eres una mirra que desprende un olor agradable, que delante de Dios dice: wow, mi hijo es fiel, ya no tiene trabajo, ya no tiene mucho sustento, pero él me sigue adorando y me sigue alabando a pesar de las circunstancias. Wow, él es fiel, ella es fiel. Qué hermoso que a pesar de que no tenemos, adoremos y levantemos manos en señal de adoración a Dios. ¡Wow! Eso es adoración. Eso es una verdadera adoración que es purificada por el dolor, pero la más grata delante de Dios. Y como la mirra, cuando pasemos por momentos difíciles, queramos a Dios, que nuestra fe y nuestra esperanza no cambie, porque ciertamente vamos a pasar momentos difíciles. Eso es una realidad. Tal vez no sufrimos persecución como en esos países de Asia, como en África, que hay gente que sí muere literalmente por ser cristiano. Tal vez no sufrimos ese tipo de aflicción, de tribulación, pero sí pasamos circunstancias adversas. Hay enfermedades, hay muchas pérdidas en estos tiempos. Hay gente que ha perdido un familiar, hay gente que ha perdido un trabajo. Hay pérdidas, pero para nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, y que esta palabra haga un efecto en nuestro corazón, que nuestra fe se fortalezca y que a pesar de las circunstancias sigamos creyendo que el Señor es fiel. Él es fiel y no va a cambiar nada de lo que pase en esta tierra. No cambia la fidelidad de Dios, y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está clara en Jesús. Y aunque vivamos momentos de dolor, yo sigo creyendo en Él.
Sé que va a haber momentos difíciles, pero no dejes de creer en Él. Él es fiel. Él es fiel. Y Él es soberano. Dice la Biblia que su voluntad es perfecta y agradable. Una de las cosas que a los cristianos nos cuesta más entender es la soberanía. Porque de acuerdo a nuestra percepción, pensamos que todo tiene que salir bien. Y que cuando algo sale mal, ya Dios no está con nosotros. Muchas veces, equivocadamente, en ocasiones, culpamos a otros. Culpamos a la familia, nos culpamos a nosotros, culpamos al diablo. Pero ¿sabes? Si hay algo que me deja ver el libro de Job, algo claramente, que Dios es soberano aún sobre el mismo diablo. Porque vemos a Satanás pidiéndole permiso. No hay nada que se mueva sin que Dios no lo permita. Él es soberano. Sin embargo, cuando las cosas no suceden a mi favor, pensamos que Dios ya nos dejó. Pensamos que Dios no está con nosotros. Porque para la persona, para nosotros, siempre esperamos lo bueno. Y cuando Job perdió todo, dijo, yo no voy a atribuir a Dios esto. Dice, Dios dio y Dios quitó. No dijo el diablo, perdón. No empezó a reprender al diablo. No empezó a atar. Dijo, Dios dio y Dios quitó. No dijo el diablo. Tenemos que aprender que todo está bajo la mano de Dios. No hay nada que no esté bajo su soberanía. Y que Él tiene el control de todo, absolutamente de todo. Y que aún muchas veces circunstancias difíciles serán usadas para bendecirnos. O personas serán usadas para bendecirnos. Porque Dios tiene el control. Hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas nuevamente, Señor. Nos instas a ser fieles aún en la persecución, en el sufrimiento, en el dolor. Nos recuerdas que tú eres soberano y que tú tienes el control, Señor. Nos recuerdas que hay un olor fragante cuando somos vituperados por tu nombre a causa de la fe. Esto es agradable delante de ti, Señor, aunque no lo entendamos. Gracias, Señor, porque a través de este mensaje, de esta carta a la iglesia de los cristianos en Esmirna, tú nos hablas, Señor. Tú nos corriges, tú nos enseñas,